Otro elemento que es importante dentro de la interfaz de usuario de AutoCAD Civil 3D es la paleta de panorama. La paleta de panorama muestra en una vista de tabla datos de muchos tipos de elementos de AutoCAD Civil 3D. Esta paleta puede tener una o varias pestañas dependiendo del tipo de información que está mostrando. Y la puedo dejar como el resto de paletas de AutoCAD Civil 3D y AutoCAD estándar, anclada en un lateral en la parte superior e inferior de mi ventana, flotante o con la opción de ocultamiento automático, como el resto de paletas, repito, de AutoCAD Civil 3D. Para poder entender qué tipo de información vemos en la paleta de panorama, lo mejor será hacer algunos ejemplos. Para ello vamos a abrir el archivo 125.2.4 con estilos que tenemos en la carpeta de ejercicios. Primero vamos a ver, por ejemplo, cómo se presentan los datos de puntos dentro de AutoCAD Civil 3D. Para ello, en la pestaña Prospector, sobre el árbol de puntos, pulsamos con el botón derecho del ratón y vamos a la opción Editar puntos. Aquí podemos ver todos los puntos que tenemos dentro de este dibujo con sus datos. Nombre del punto, abscisa y ordenada, elevación, nombre, código, estilo, capa en la que está ese punto, etc. Evidentemente, todos estos datos son editables dentro de la paleta de panorama. Como decíamos, la paleta se puede ocultar automáticamente y si pulsamos con el botón derecho del ratón en la barra lateral de la paleta, podemos activar la opción de permitir o no el anclaje, cerrar, variar el tamaño, ocultar automáticamente o activar la transparencia de la paleta. ¿Qué más tipo de información podemos ver dentro de la paleta de panorama? Por ejemplo, datos de configuración. Si vamos a la pestaña Configuración y desplegamos la opción de punto, tenemos lo que se llaman conjuntos de claves descriptivas. Si pulsamos con el botón derecho y damos a la opción Nuevo, aparecerá la ventana para crear unas claves descriptivas. Damos al botón Aceptar y podemos editar las claves descriptivas. De nuevo, la vista de claves descriptivas aparece en la paleta de panorama. Las claves descriptivas que veremos dentro del tema de topografía es una lista de códigos que tienen asociado un estilo, una etiqueta y una descripción por defecto. Si los puntos que yo inserto en mi dibujo tienen un código similar a uno de los códigos que tengo dentro del editor de claves descriptivas, toma automáticamente el estilo, la etiqueta y la descripción de dicho punto. De esta manera puedo importar múltiples tipos de puntos y en un momento configurar cada punto en función de su código. Más información que podemos ver dentro de la paleta panorama es, por ejemplo, información de líneas características. Si nos acercamos al dibujo, a esta zona de color rojo y verde que es una explanación, vemos que hay una línea de color rosa en su interior. Esta línea es una línea característica. Si pulsamos sobre la línea característica y vamos a la opción Editor de elevaciones, que también podemos encontrar haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier punto de la pantalla mientras tenemos seleccionada la línea característica, aparecerán los datos de elevación de cada uno de los vértices de esta línea. Y también desde esta ventana vamos a poder editar tanto la elevación como la pendiente de cada uno de esos vértices o lados de la línea característica. No solamente eso. Si por ejemplo seleccionamos un eje en planta, los ejes nos van a servir más adelante para crear tanto secciones longitudinales como secciones transversales. Bien, si seleccionamos el eje, que es este elemento con forma de S que tenemos dibujado sobre la superficie, y activamos el editor de geometría, tenemos un icono en la parte de la derecha de la tabla que se abre, que a veces puede estar en la parte superior izquierda de la ventana. Como he dicho, tenemos la visualización de la alineación.
Y como vemos, de nuevo, en la paleta de panorama, vemos todos los datos de alineación, indicando los radios o el grado de curvatura del arco o la longitud de la cuerda, flecha, etcétera, etcétera. Todos los datos que tenemos en negrita son editables. Los que aparecen en gris son datos que no podemos editar. Y por supuesto, si en vez de trabajar con un eje en planta trabajásemos con una rasante, seleccionándola y yendo de nuevo al editor de geometría, que muestra una paleta muy similar a la del editor de la alineación en planta, tenemos también un icono que nos muestra los datos de, en este caso, la rasante de mi eje en la paleta de panorama. Y de nuevo voy a poder editar cualquier dato que tenga en negrita. Todas estas ventanas aparecen en la pestaña, en la paleta de panorama, y todas aparecen en pestañas distintas. Evidentemente, los datos de un elemento no tienen nada que ver con los datos de otro, pero todos se visualizan desde esta paleta. Hay muchos más elementos que voy a poder ver y, por supuesto, editar desde la paleta de panorama. Pero como hemos comentado al principio de este vídeo, esta paleta es específica de Civil 3D y de ahí su importancia.